Hola gente de YouTube, este será mi primer iceberg y video con Loquendo. Comúnmente soy un usuario que sube animaciones a la plataforma, pero, esta vez, les traigo un iceberg con un tema que me llama la atención y al ver que no habían vídeos sobre esto decidí hacerlo yo mismo XD. Si eres adepto o más o menos entiendes el concepto de los icebergs, sabrás que los datos tocados en los niveles más altos serán los más leves e incluso no parezcan tan escabrosos, pero, a medida que vayamos descendiendo nos encontraremos con finales más deprimentes y o perturbadores. Para comenzar y ponernos en sincronía, debemos entender que es un bad ending. La traducción exacta del inglés es final malo, final que ocurre cuando el jugador termina un videojuego, pero no es completamente exitoso por alguna razón, a diferencia de un buen final. El bad ending se caracteriza por mostrar el fracaso del héroe, los eventos ocurridos después de fallar en su aventura o de su trágico deceso y las consecuencias que esto acarreó. Se abordarán finales que sean canónicos como alternos, siempre y cuando cumplan con el requisito de mostrar lo anteriormente mencionado. Además, debido a la naturaleza del tema el cual tratará finales de videojuegos, una advertencia de spoilers nunca falta, velo con la debida precaución por si quieres saltarte algún puesto de algún videojuego del que no quieras saber el final. Con esta breve, pero a mi parecer, concisa explicación, podemos comenzar con el video. Hey. Antes de comenzar con el iceberg, quiero agradecerle a la sociedad oculta del iceberg por apoyarme dando a conocer este proyecto en su gran comunidad. Les recomiendo entrar en el grupo el cual dejaré en la descripción, es bastante sano y colaborativo, se la pasarán bien, se los aseguro. Nivel 1. ¿Quién no se sintió triste o decepcionado al ver una pantalla de Game Over? Pantalla la cual significaba desde el fracaso de nuestro héroe salvando a la princesa y a su pueblo como en Super Mario Bros., hasta nuestro guerrero cayendo en batalla frente al enemigo en Metal Slug. Este puesto está dedicado a todas las pantallas de Game Over, las cuales, para algunos jugadores veteranos, fueron el primer contacto con lo que podría ser considerado un bad ending. Si bien, hoy en día la visión de Spider-Man cumpliendo el rol de villano es algo que, gracias a la creciente popularidad de los cómics, hemos asimilado e incluso muchos deseamos ver más de esta faceta, Spider-Man Web of Shadows nos dio la posibilidad de llevar al lado oscuro al famoso trepamuros. Cumpliendo con una serie de acciones malvadas a lo largo del juego, lograremos corromper a Peter Parker y dejarlo caer bajo la influencia del infame simbionte extraterrestre, el cual nublará su sentido del honor y la justicia. Esto nos dará un final en el que Spider-Man lidera un ejército de simbiontes que mantendrá a Manhattan bajo las sombras, además de que, Spidey deja a un lado al amor de su vida, Mary Jane, por la villana, Gata Negra. Y para empeorar aún más las cosas el señor del crimen en Nueva York, Kingpin, se ha hecho con un Wolverine simbionte el cual no tiene otro objetivo más que el de hacerse con la cabeza del arácnido. Esto, aunado a que nunca hubo una secuela de este título, hace mucho más incierto el destino del amistoso vecino. Sin dudas uno de los finales más oscuros en los juegos de Spider-Man. Estoy seguro de que cualquier persona que jugase por primera vez algún juego de Kirby creería desde un primer instante que se tratará de un videojuego para niños de preescolar, pero, la saga de la bolita rosa cuenta con una cantidad considerable de detalles que nos hacen dar cuenta que hay algo más en ese mundo tan colorido y de caras amigables. Desde enemigos cuanto menos espeluznantes hasta teorías un tanto oscuras como la ya muy conocida de Shiver Star. Pero, es un bad ending de una entrega para la SNES la cual ocupa este puesto. Después de la batalla final en contra del Rey Didi y no habiendo recolectado todas las estrellas corazón, cuando se haya finalizado la secuencia de presentación de todos los personajes del juego obtendremos lo siguiente.
Efectivamente, el espeluznante enemigo final seguirá con vida, acechando a Kirby y sus amigos por no haber completado como es debida la historia. Será decisión del jugador alcanzar el final verdadero o no, pero mientras tanto y no lo haga, el enemigo misterioso continuará amenazando la vida de los habitantes de Dreamland. Wario Land. Super Mario Land 3 o simplemente, Wario Land, nos puso por primera vez en los zapatos de Wario, el alter ego y uno de los enemigos más emblemáticos de Mario. Este título sirve como secuela de Mario Land 2. Six Golden Coins, revelándonos los vengativos planes de Wario para robar una estatua muy valiosa de la princesa Peach, con la cual restaurará o comprará un nuevo y mejor castillo al que poseía, al ser este destruido por Mario en la pasada entrega. El objetivo del videojuego será recolectar la mayor cantidad de dinero posible para así conseguir el castillo de sus sueños, además de que la cantidad de dinero con la que contemos al final de la aventura será lo que determinará el final de esta. Wario Land cuenta con 6 finales, de los cuales 4 podemos contar como finales buenos y solo 2 malos, pero esta vez nos enfocaremos en el peor final posible, ya que no solo nos deja en claro el poco empeño que dedicamos a la aventura, sino que parece hacer burla del jugador y sus habilidades videojugabilísticas. Habiendo derrotado al jefe final, este estará dispuesto a cumplirnos un deseo equivalente al dinero que poseamos, y será en base a esto que, habiendo conseguido la cantidad mínima de tesoros y en un todo, dinero, resultará un final en el que los esfuerzos de Wario por conseguir un castillo digno de su ego, serán traducidos a una simple y para nada habitable casita de pájaros. Puede que no sea el final más triste o perturbador debido a la posición de villano que tiene Wario, pero para muchos de sus fans puede que no sea el final que merecía este egocéntrico, pero a la vez entrañable personaje. Continuando con los videojuegos protagonizados por personajes secundarios, llega Knuckles Chaotix, título en donde controlaremos al Echidna rojo amigo de Sonic. No considerado como un juego memorable de la saga de Sonic, Knuckles Chaotix nos contaba en esencia la ya conocida historia de los Anillos del Caos y el Dr. Robotnik implicado en ello, solamente que será Knuckles el encargado de que, junto a Spio, Vector, Mictio Charmy, el Dr. Eggman no use el poder de los anillos para el mal. Pasando al final, que es lo que nos atañe, habiendo derrotado a Super Metal Sonic, pero no habiendo recolectado los 6 anillos del caos, cualquier esfuerzo hecho habrá sido en vano, ya que nos dará un contundente bad ending en el cual podremos ver a Super Metal Sonic arrasando la ciudad que debíamos proteger. Los sentimientos que evoca la malévola música y el confuso hecho de que Super Metal Sonic esté de una pieza destruyéndolo todo siendo que lo derrotamos hace unos segundos, no hacen más que empeorar al darnos cuenta de que si guardamos en un punto en el cual un anillo del caos sea prácticamente imposible de conseguir, nos dejará atrapados en un bucle infinito en el cual siempre obtendremos ese final malo, siendo la única opción reiniciar desde el punto de partida y cerciorarnos de, esta vez, tomar todos los anillos del caos. Un final tanto oscuro como frustrante para muchos, quienes debieron iniciar la partida desde cero y así conseguir el buen final y no quedarse en el bucle del bad ending. Buscando ser el pato más rico del mundo, acompañaremos a Rico McPato en una aventura similar a la de Wario Land mencionada anteriormente. Acumular riquezas y adueñarse de tesoros será el principal objetivo para así cumplir la meta del pato multimillonario. El videojuego cuenta con 2 finales buenos y con un final malo, siendo en este necesario incumplir el objetivo principal del juego, el cual sería la recolección de dinero a lo largo de la aventura. Habiendo derrotado al jefe final, el cual será una versión pato de Drácula, tendremos que vencer a quien nos ha robado los tesoros que hemos recolectado a lo largo de la partida escalando una cuerda. Habiendo hecho esto, iniciará la secuencia del final malo en el cual un periódico nos informa que McPato ha perdido su fortuna tratando de encontrar tesoros, pero con estos mismos buscará reconstruir su imperio. Un final algo triste y desmotivador para el pato que administraba y cuidaba su fortuna con inteligencia y cautela. Un clásico de las maquinitas y un arcade cooperativo casi obligatorio. Por favor, quédense con eso último en mente, ya que será de importancia al final de este puesto. Bobul Bobol es parte de la infancia de muchos videojugadores, incluyéndome. En este título tomaremos el control de Bubby y Bobby, 2 hermanos que han sido convertidos en pequeños dragones mejor conocidos como Bubby Bot,
por el villano principal, el Barón Von Bluva, el cual también ha secuestrado a las novias de nuestros protagonistas. Con los poderes que la transformación a dragón les ha traído debemos abrirnos paso alrededor de 100 niveles para llegar a la batalla con el jefe final, en la cual, para obtener el final malo tendremos que jugar en solitario, así es, el juego incita al jugador a completárselo con un compañero, ya que, de no haberlo hecho, el jugador activo logrará conseguir a su respectiva novia, pero dejando aún cautiva a la otra novia, la cual debería ser rescatada por el segundo jugador. Un final algo injusto para muchos jugadores que no contaban con otro control, compañero o siquiera amigos, estando condenados a ver el final malo cada que se propusieran a terminar el título. Streets of Rage es un beat'em up en el cual tomaremos el control de uno de los 3 policías disponibles en el juego, siendo estos Axel, Blaze y Adam, quienes intentan liberar la ciudad de la influencia de un líder del crimen llamado Mr. X. A lo largo de la aventura y con la ayuda de un compañero, el cual también será de obligatoria necesidad al final de esta para conseguir el bad ending, deberemos derrotar a las interminables filas de mercenarios a la orden de Mr. X y así abrirnos paso hasta él. Llegando al final Mr. X nos estará esperando, no sin antes ofrecernos un trato el cual dividirá a nuestros protagonistas y determinará el transcurso del final. Mr. X nos ofrecerá unirnos a él como su mano derecha. Aquí, será de suma importancia que uno de los jugadores acepte la propuesta y que el otro la rechace, esto pondrá un punto de no retorno de camino al final malo. Este final resulta de la victoria del jugador que juró lealtad a Mr. X, y posteriormente al negarse a cumplir su palabra de servir al líder criminal, Mr. X soltará un equipo de matones y por último se unirá a la batalla la cual debemos ganar y así obtener el final en el cual habremos triunfado sobre el criminal más grande de la ciudad y sobre la misma justicia traicionando a quienes alguna vez llamamos amigos. La imagen de cierre muestra a nuestro personaje sentado en la silla que alguna vez perteneció al villano que debíamos derrotar, regocijándose de su victoria sobre todos tanto como de enemigos y ex amigos, convirtiéndonos ahora en un villano mucho peor y así acabando el juego con un bad end escrito en la pantalla y una música un tanto macabra. Nivel 2. Halo Reach, personalmente, mi videojuego favorito de toda la vida, es el último título de la franquicia Halo lanzado por la desarrolladora de videojuegos Bungie, en el cual, nos pondremos en la armadura del Noble 6, un soldado espartán con un misterioso pasado, el cual, se integrará al equipo Noble. Dividida en 11 misiones, la campaña explora los sucesos ocurridos durante la caída del planeta Reach bajo las garras del Covenant, los golpes y desaciertos cometidos por la humanidad, y la inevitable retirada de la UNSS del planeta. Conforme la historia transcurra seremos testigos de las muertes de nuestros compañeros en batalla, y será en la penúltima misión de la campaña en donde nuestro último compañero, Emil, quien era el encargado de proteger la nave Pilar o Photon con la superarma de munición MAC, morirá bajo el ataque de los élites, siendo así que nuestro valiente Spartan rechazará la propuesta de abordar el Pilar o Photon para intentar escapar del planeta puesto que, el infernal ataque de naves Covenant hacían imposible esta opción. Determinado a cumplir su deber y armado de valor, decidirá tomar la decisión de manejar la superarma para asegurar el área de despegue a sus camaradas, asumiendo que deberá quedarse en el planeta el cual estaba destinado a la destrucción. Noble 6 habiendo destruido la corbeta que ponía en riesgo al Pilar o Photon, habrá despejado el paso a la nave para que ésta salga de la órbita de Reach, así dejándolo como bien lo describían, un lobo solitario. En la última misión, la cual simulará los hechos ocurridos en las últimas horas de vida del Noble 6, el jugador tendrá que acatar la última orden que tal vez el mismo 6 se haya encomendado, la cual será, sobrevivir. Llegado el punto en el que las hordas de enemigos acaben con nuestra barra de vida, iniciará la secuencia del final, en donde, vemos al Noble 6 luchando con uñas y dientes contra un grupo de élites que le ha rodeado, no es hasta que un élite le asesta el golpe de gracia con una espada de energía que nuestro soldado habrá desaparecido en combate.
Enfocando el casco del Noble 6, la doctora Halsey relata cómo nuestro sacrificio fue determinante para la victoria y cómo desearía que viviera para haberla visto. Un final como pocos en la saga de Halo, que, aun teniendo una resolución satisfactoria y heroica, no deja de ser triste a causa de la muerte solitaria y en desventaja del protagonista. GTA V, un videojuego que no necesita tanta presentación, pero que de igual manera y para quienes no conozcan la franquicia a fondo, relata las historias entrelazadas de 3 personajes, los cuales unirán sus talentos en el crimen en diversos atracos, y así conseguir dinero para sus propios objetivos. Llegando a la recta final del juego, dispondremos de 3 opciones a escoger para acabar la historia principal, uno contando como un final bueno, otro que depende de la perspectiva del jugador, ya que, este presenta la muerte de Trevor Phillips, el cual, es un personaje que unos odian y otros aman, y otro que a pesar de ser realista y un muy buen final por el mensaje que transmite, es el que tal vez más duele elegir. Para obtener este final debemos seleccionar matar a Michael para después citarlo en un lugar lejos de la ciudad con la excusa de hablar sobre un asunto importante. Llegando al lugar acordado con Michael, este le cuenta a Franklin cómo todo va mejorando en su vida, cómo recuperó a su familia e incluso su esposa le llama en ese momento para avisarle de que su hija iría a la universidad. Franklin, de cierto modo, le da a entender con sus palabras a Michael que él ha venido a matarlo, iniciando así con una persecución en auto y posteriormente a pie, en la que se enfrentan a tiros hasta llegar a lo alto de una construcción. Teniendo una violenta discusión, Michael externa su decepción al haber confiado en Franklin, y este a su vez expresa no creer en sus palabras y el haberse sentido como alguien a quien utilizaría y después dejaría morir si así lo quisiese. Finalmente, Franklin toma por sorpresa a Michael lanzándolo fuera de la estructura alcanzando a sujetarle el brazo, debatiéndose si dejarlo caer o no, pero, no sin antes disculparse por cómo resultaron las cosas y recordándole que en el mundo criminal estas cosas pasan y, teniendo 2 variantes del final en el que podemos arrepentirnos y tratar de salvar a Michael o lanzarlo al vacío sin más, ambos terminarán con Michael cayendo al vacío y muriendo en el acto. Un final triste para quienes queremos a Michael, pero a su vez, uno que expresa de manera realista las relaciones en el ámbito del crimen y cómo los pecados del pasado, muchas veces, vuelven para cobrar factura en el presente. En Batman Arkham Asylum controlaremos al Caballero de la Noche, el cual deberá enfrentar a los enemigos y supervillanos recluidos en el asilo Arkham para desentrañar los planes del Joker quien, astutamente, se ha hecho al mando del asilo. Este título de la saga Arkham al igual que las otras entregas, posee una variedad de pantallas de Game Over, en las cuales, después de ser derrotados por algún enemigo, diversos villanos de Batman le dedicarán unas últimas palabras antes o después de morir. Pero, será la cinemática de Game Over de Killer Croc que, precediendo sus amenazas de descuartizar y devorar al murciélago a lo largo del juego, la cual se llevará las palmas a la más terrible de todas. Si no me creen, juzguen ustedes mismos. Esto, aunado a su terrorífico diseño, dientes hechos para despedazar carne y triturar huesos, nos dan a pensar el peor de los destinos para el defensor de Gotham. Este bad ending no quedará más abajo en el iceberg solo porque todo lo peor sucede tras las cámaras, y tal vez, para muchos quienes somos fans de Batman, sería mejor dejarlo así. Red Dead Redemption cuenta la historia de John Marston, un forajido ex miembro de una banda de criminales del viejo oeste. John, quien después de resultar herido y olvidado por su banda, decidirá encaminar su vida por un sendero más pacífico tanto para él como para su familia, siendo este interrumpido ya que será chantajeado por las autoridades para cazar uno a sus ex compañeros de banda, garantizando así, entre comillas, la seguridad de él y su familia. Siguiendo las órdenes impuestas por los agentes del Buró, John se encargará de sus antiguos compañeros a la vez que se enfrentará a muchas y riesgosas aventuras en el viejo oeste.
Habiendo cumplido nuestra encomienda, Jon volverá a casa para vivir tranquilamente con su familia de una vez y para el resto de su vida, o al menos eso pareciese, ya que, tarde nos daremos cuenta de que Jon sufrirá una emboscada en su granja por los agentes del buró, debido a que él era el último miembro de la banda con vida. No teniendo más opción que entregarse, para así, darle tiempo a su esposa e hijo de alejarse lo más posible del pueblo y desaparecer, Jon se despide de ellos por última vez, y cerciorándose de que se hayan ido lo bastante lejos, sale por la puerta principal del granero y ahí vislumbra al menos una docena de hombres armados que le apuntan directamente. Jon tendrá la chance de llevarse a la mayor cantidad de hombres posible a la tumba, la cual, nunca es suficiente para acabar con todos ellos. Acribillado y ante la mirada de sus fusiladores, Jon cae de rodillas para unos instantes después, desplomarse muerto en el suelo, todo esto mientras, Edgar Ross, quien fuese el responsable principal de esta ejecución, con una sonrisa burlesca en su rostro, da la orden de retirada a sus hombres, dejando a Jon tendido en el suelo. Momentos después, la esposa de Jon junto a su hijo vuelve para llorarle al cuerpo sin vida de su marido. Si bien el juego presenta un epílogo en el que podemos vengar la muerte de Jon, este final le deja un vacío en el corazón a muchos jugadores, sin mencionar la impotencia que genera la triste y un tanto injusta conclusión de nuestro protagonista. Conker's Bad Fur Day es un juego de acción y plataformas para la consola de Nintendo 64. El título nos presenta las aventuras de Conker, una irreverente ardilla la cual comienza con él, hablándole al jugador e invitándole a oír la historia de cómo llegó a ser rey y cómo toda su vida cambió desde hace un día atrás. Dividida en 11 niveles, la campaña nos presenta mapas y enemigos tanto cómicos como bizarros e irreverentes, enemigos, los cuales tendrán como misión acabar con la ardilla. Será una cinemática de muerte la que se llevará el puesto, una en la que al perder toda nuestra energía debido a una caída, esta destrozará el cuerpo de nuestro protagonista y así comenzará una secuencia en la que un par de lacayos del villano Panther King llevarán una bolsa manchada de sangre en la que le informan que se encuentran los restos de Conker. Panther King se mostrará complacido por ello y comenzará a reírse de forma triunfal mientras un Game Over aparece en la pantalla. A pesar de que el juego está repleto de elementos sangrientos, es la forma tan lamentable y deprimente en la que finaliza la aventura de la ardilla Conker, destazado y arrojado a una bolsa de basura, la que posiciona a este bad ending en el iceberg. Nuestra aventura comienza cuando el capitán Olimar, originario de Ocotate, está en plenas vacaciones a bordo de su nave el Dolphin. A lo largo de su viaje interestelar su nave choca contra un meteorito, Olimar queda inconsciente y despierta en un extraño planeta, el cual se cree que es la Tierra millones de años después de la extinción humana. No conociendo nada sobre el planeta más que un dato aterrador propinado por su sensor atmosférico en el que le revela que el oxígeno es altamente venenoso, deberá entonces dejar el planeta en 30 días, ya que este es el tiempo que su traje espacial le permite filtrar el peligroso gas. Para poder escapar tendrá que encontrar las 30 piezas de su nave esparcidas por todo 1 kilómetro cuadrado, con la ayuda de los Pikmin, unas criaturas muy simpáticas que le ayudarán durante la aventura. El videojuego tiene 3 finales de los cuales 2 pueden considerarse buenos y 1 malo. Este ocurre en el 30º día de estancia en el planeta y al borde de la tolerancia al gas tóxico. Olimar debe arrancar su nave y esperar lo mejor de ella con lo poco que el jugador pudo recolectar para repararla, y como es obvio, el precario estado de la nave hace que un desafortunado Olimar caiga a pocos metros de la superficie, inconsciente, es rescatado de los escombros de su nave por los Pikmin, quienes evitándole una muerte segura proceden a realizar la conversión del astronauta en un Pikmin. Como cierre del final malo, vemos al pobre Olimar enterrado de la nariz hasta los pies, condenado a vivir el resto de su vida lejos de sus conocidos y en un planeta totalmente ajeno a él. Un final demasiado duro para la demografía que intentaba llegar el título. Phoenix Wright, Ace Attorney. Es una novela visual para la consola Game Boy Advance de la saga Ace Attorney. El juego se adentra en el mundo de los abogados y los juicios, donde el jugador encarna al protagonista y abogado defensor Phoenix Wright.
El juego presenta 4 casos, cada caso consta de 2 modos de juego: la investigación y el juicio propiamente dicho. En el aspecto de investigación del juego, Phoenix reúne pruebas y habla con los personajes involucrados en el caso. En los juicios, defiende a sus clientes con la utilización de pruebas, testimonios, y usando la lógica, así resolviendo el misterio que rodea a cada caso. La perspectiva de la corte es por lo general en tercera persona, mientras que el punto de vista fuera de la corte es en primera persona. Habiendo terminado los 3 primeros casos, el cuarto y último presentarán un argumento no antes visto en las entregas de la saga. Siendo secuestrada una amiga del abogado Wright, tendrá que obtener la total inocencia de un cliente acusado de asesinato para obtener su libertad. Creyendo en la inocencia de nuestro cliente durante la primer parte del juicio, será mediante las pruebas y situaciones que se presentarán en la segunda parte del mismo, que nos daremos cuenta que el cliente es totalmente culpable. El final malo se obtiene exhumando de todo cargo al cliente y termina con una deprimente imagen del abogado saliendo cabizbajo de la corte caminando por las calles y un texto que nos informa cómo otra persona fue hallada culpable del crimen que nuestro cliente cometió, y cómo nunca volvió a ver a su amiga de nuevo, además de dejar en duda el futuro de Phoenix en la abogacía. Un final deprimente por el destino que sufre su protagonista y por la reflexión que este nos deja sobre el lado oscuro de esta profesión y hasta qué punto pueden llegar a ser comunes estas situaciones en la vida real. Castlevania 2. Simon Quest es un videojuego de acción-aventura de Konami perteneciente a la serie Castlevania, el cual dejó el estilo de plataformas para convertirse en un juego de plataformas con elementos RPG, siguiendo el modo de juego de la saga Metroid que años después se reutilizaría en más juegos de la saga. El protagonista del juego es el cazador de vampiros Simon Belmont, que después de derrotar al conde Drácula queda con heridas que le provocan una maldición. Para liberarse de la maldición, deberá recolectar 5 partes de Drácula y quemarlas. Estas partes se encuentran en las 5 mansiones de Drácula que aparecen en el juego y que para ser obtenidas, deberá lanzarse una estaca sobre ellas. El juego cuenta con 3 finales alternativos en función del tiempo que se tarde en superarlo, clasificándolos como un final bueno, uno neutral y uno malo. En este último, a pesar de haber derrotado a Drácula, Simon sucumbe ante la maldición y muere. En el epílogo después de la pelea y frente a la tumba de Drácula, se nos cuenta que la paz se ha restaurado en Transilvania y cómo la gente se ha librado de la maldición de Drácula para siempre, además de enfatizar cómo Simon será recordado por su valentía y coraje. Este final nos hace creer que a pesar de que nuestro protagonista murió, su sacrificio tuvo propósito en pos de un bien mayor, pero, a sabiendas del lore de Castlevania y el hecho que Drácula es prácticamente inmortal, nos daremos cuenta de que este final es el peor posible, ya que habiendo muerto Simon Belmont, no habría más descendencia que detuviera a Drácula. Por lo tanto, este final no hace más que asegurar el reinado de Drácula en posteriores entregas en las que el linaje cazavampiros jamás existió. Un final que cambiaría toda la historia de la saga, llevando al mundo de Castlevania a un reinado sombrío reinado por el despiadado vampiro inmortal, quien, sin enemigo digno, tendría el mundo a sus pies. Sonic the Hedgehog 2 es un videojuego de plataformas del año 1992 para Mega Drive protagonizado por Sonic y un nuevo aliado que se presenta por primera vez, Tails. Si bien, las tramas en los videojuegos de Sonic pueden variar de entrega a entrega, las mecánicas de juego y el objetivo son los ya conocidos: superar los stages del juego y detener los planes del Dr. Robotnik. En esta entrega, será uno de los objetivos del juego el que nos dará la posibilidad de presenciar el final malo que ocupa este puesto. Durante la aventura deberemos recolectar las 7 esmeraldas del caos para obtener el final verdadero. Tener 6 o menos, solo arrojará el final malo en el cual nuestro amigo amarillo tendrá un destino oscuro y misterioso. Ya en los últimos niveles de la aventura, Tails habrá sido secuestrado por el Dr. Robotnik. La misión final de Sonic será rescatar a su amigo, derrotando al mismísimo Doctor en la pelea final. O al menos, eso podríamos hacer de haber recolectado las 7 esmeraldas del caos. Por otro lado, si recolectamos menos de esa cantidad, se nos será imposible acceder a la pelea final y así rescatar a Tails. Ya en la secuencia final del Bad Ending,
podremos ver a Sonic corriendo por Green Hills mientras aparecen los créditos del juego, y, cuando estos terminen, será que Sonic se detendrá y mirará al cielo mientras una imagen de Tails yace estática, dándonos a pensar en el peor de los destinos a manos del Dr. Robotnik para nuestro amigo, el cual no pudimos salvar. Si bien, no se puede asegurar nada en este bad ending, hay quienes creen que el Dr. Robotnik asesinó al pequeño zorro Tails, y otros que piensan en un final más acorde a las acciones de Eggman, pero aún así depararía un destino no menos perturbador para Tails, uno en el cual el Dr. Robotnik habría convertido al amigo de Sonic en un robot al igual que las diversas criaturas que habitan Green Hills. Sin dudas, un final oscuro rodeado de macabras teorías sobre el destino del tierno Tails. El Ainua es un thriller criminal que combina elementos de un videojuego no lineal y una aventura gráfica. Sitúa su trama en la ciudad de Los Ángeles en 1947 y está protagonizado por Cole Phelps, un ex-marín que, después de la guerra comienza a trabajar como un detective novato del Departamento de Policía de Los Ángeles, el cual deberá resolver una serie de casos. Conforme la campaña transcurra y resolvamos los casos que el título nos presenta, ascenderemos en el cuerpo policial y el detective se mostrará recto y entusiasta con su rol de protector de la justicia. Desentrañando organizaciones criminales en la ciudad, nos haremos de respeto y a su vez, de peligrosos enemigos, los cuales, no dudarán en tomar venganza sobre el detective Phelps. A lo largo de la campaña también presenciaremos una serie de flashbacks los cuales nos remontan a los días del detective Phelps siendo un soldado, no muchos dándonos algo en concreto. En un punto de la historia nos encontraremos a Roger, tal vez, uno de los personajes más importantes en esta trama, siendo un policía corrupto, el cual demostrará su bajeza en más de una ocasión con acciones una más ruin que otra. Por su lado, tampoco nuestro protagonista se librará de dudosas acciones que pongan en tela de juicio su moral, y esto lo veremos reflejado en su aventura con una mujer llamada Elsa, quien habría conocido durante una investigación. El detective recto y entusiasta se irá torciendo debido al ambiente lleno de corrupción y traición que le rodea, a su vez, haciéndole pagar con creces sus errores. Tal vez el error más grave que cometió Phelps fue su aventura con la alemana Elsa, ya que, Roger, el detective corrupto, delató este hecho ante sus superiores, haciendo que el detective Phelps perdiera todo. Dígase su familia, su estatus en el cuerpo policial y su honor. Degradado a un cargo menor y arruinando el proceso de investigación en un caso sumamente importante, Phelps se reencontrará con Jack Kelso, un ex compañero del ejército, el cual también se encontraría investigando el caso que Phelps tenía entre manos, y juntos buscarán la manera de resolverlo. Ya en la recta final, Elsa, la amante de Phelps, es secuestrada por uno de los soldados bajo su mando en sus tiempos del ejército, llamado Ira Hoshbum. Phelps y Jack se adentran en el alcantarillado de la ciudad, habiendo descubierto la posible localización de su antiguo camarada, Ira, siendo Jack quien logra encontrar primero al soldado y a Elsa. Ira, quien se ve desorientado y vistiendo uniforme del ejército, dialoga con su antiguo compañero Jack, para posteriormente, llegar Phelps y amenazar con disparar al soldado. Jack detiene a Phelps y le dice que Ira fue un soldado quien les acompañó en la guerra. Phelps no parece recordarlo bien, pero por su parte, Ira no solo lo recuerda ya que además lo fuerza a recordar uno de los errores que Phelps pareciera esmerado en olvidar. Resulta ser que Phelps habría ordenado una matanza en contra de civiles inocentes por error, y esto habría afectado psicológicamente más a unos que a otros, siendo este el caso de Ira, quien, aliviado de encontrarse a la única persona que puede terminar su dolor, recibe un balazo de Jack y así termina con su vida. Buscando una salida mientras el nivel de las alcantarillas subían cada vez más, Elsa y Phelps se encuentran con el compañero de quien les ofrece ayuda para sacar a Elsa. Jack, quien se había quedado atrás, recibe ayuda del detective Phelps a regañadientes y solo quedando Phelps abajo y sin posibilidades de subir, se despide de sus compañeros para después ser embestido por una enorme corriente de agua y morir en el acto. Tal vez el momento que cataloga el final de este juego como un bad ending se refleja en la última escena de
vemos cómo se efectúa el funeral del detective Phelps, y en un acto de sumo y respeto a su memoria, Roger, quien fuese el miembro más corrupto y detestable del título, es quien habla de cómo, entre comillas, estimaba y respetaba a su colega fallecido. Además se nos muestra que ni su familia, ni miembros de la comunidad a quien servía, acudieron al funeral. De hecho, es enorme la diferencia en cantidad de asientos vacíos a los ocupados, haciéndonos ver que al final, el protagonista perdió todo incluyendo la vida, y como la corrupción siguió reinando tal como si sus esfuerzos por erradicarla hubiesen sido inútiles. Un final, que tal vez, más que muchos otros aquí mostrados, puede reflejar las situaciones de la realidad, de cómo personas que en pos de mejorar el mundo en el que vivimos mueren en el intento, o terminan cayendo en eso contra lo que luchan. Y así es como llegamos al fin de esta parte del iceberg. Suscríbanse al canal si les gusta esta clase de contenido o si disfrutan las webseries, ya que pronto, les traeré una que tal vez sea de su agrado. Les garantizo que ganarán más suscribiéndose que pues bueno, no haciéndolo XD. Sin más, me despido y recuerden, ya habrá otra ocasión.